Bueno, bienvenidos. Nosotros somos estudiantes de segundo año de medicina, estamos cursando por el curso de inmunología y vamos a presentar nuestro proyecto final sobre el síndrome de hiperinmunoglobulina M. Este es un síndrome que está ligado al cromosoma X, que es de tipo recesivo, que es congénito y lo que vamos a caracterizar es que niveles plasmáticos normales de inmunoglobulina M, pero hay deficiencia de otras gamma globulinas como lo puede ser la G, la A y la E. Principalmente vamos a abordar de tipo 1, que es el que está ligado al cromosoma X, y que lo que favorece son errores de transcripción y deficiencias de CD40 ligando, que es importante para ciertos procesos celulares, así como otros procesos como son la hipermutación somática y el cambio de isotipo, como lo vamos a ver aquí. Entonces, dentro de los genes, o bueno, de los locus que están codificando las inmunoglobulinas, vamos a encontrar que tenemos una región variable que está pues, en las BDJ, aquí es donde se da la hipermutación somática, y tenemos unas regiones que codifican para las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas. Aquí es donde se da el cambio de isotipo. ¿Cómo se produce ese cambio de isotipo? Aquí lo que está representado como estrellas son las regiones CS. Entonces, en estas regiones actúa una enzima que es la desaminasa inducida por activación. Esta desaminasa lo que genera son cortes, errores de continuidad, y aquí la maquinaria celular que repara el ADN lo que va a favorecer es que se haga un lock o un plegamiento de estas regiones y esas regiones se pierden, como lo vemos acá en este esquema, esas regiones se pierden y lo que favorece es que este extremo se una con el que se cortó anteriormente. Entonces, al perderse estas regiones, se codifica para una inmunoglobulina diferente. Esa es la razón de por qué una inmunoglobulina E no se puede volver una inmunoglobulina G o una M. Entonces, como vamos a ver en este ejemplo, en el extremo 5' de la cadena pesada de la inmunoglobulina M se cortó y en el extremo 5' de la cadena pesada de la inmunoglobulina E se cortó. Y lo que genera es que vamos a tener una región variable y una región constante codificando para la cadena pesada de la inmunoglobulina E. Ahora, ¿qué activa esta enzima? Principalmente CD40 ligando, que es nuestro punto de atención en esta exposición, que vamos a ver su relación con otras células y otros procesos, y otras citoquinas como son la interleucina 2, la interleucina 4, la interleucina 21 y la interleucina 107. Bueno, a la hora de hablar un poco como tal de ese papel directamente de CD40 y CD40 ligando con los linfocitos B, pues decimos que, hablando de unas generalidades, el linfocito B como tal, pues va a ser parte como tal de esa, va a generar como tal esa inmunidad humoral dependiente como tal de proteínas disueltas en el plasma, los que denominamos los anticuerpos. Pues propiamente esos linfocitos entonces van a estar como tal relegados a esas zonas que nosotros denominamos los folículos linfoides. Pueden estar ubicados como tal en lo que son ganglios linfáticos, asociados también al vaso o a otras zonas, como lo sería propiamente, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, lo que serían las placas de Peyer. Entonces decimos que un linfocito B virgen, para que se vuelva propiamente efector o se active, requiere básicamente como tal una presentación como tal de antígenos o recibir directamente el antígeno una vez está ubicado como tal en ese folículo linfoide. Entonces tenemos como tal dos vías para que él se active. Directamente que él pueda activarse por la presentación de ese antígeno o también dependiente del linfocito TCD4, lo que llamamos una respuesta timodependiente. Entonces los antígenos propiamente que llegan directamente a ese folículo y que interactúan con ese linfocito B van a llegar por lo que serían, si estamos hablando por ejemplo de un ganglio linfático, lo que serían los vasos linfáticos aferentes. De ahí pasará como tal a lo que no, denominamos como tal los senos subcapsulares. Están pues debajo de esa cápsula del ganglio linfático. Y si son de pequeño o mediano tamaño, pueden atravesar lo que denominamos los conductos FLR, probablemente por esas células que están recubriendo, que son las fibroblásticas reticulares. O si su tamaño es un poco grande, lo que hacen es que los macrófagos del seno subcapsular los atrapan y solo sirven como tal para transportarlos como tal hasta el folículo. Una vez ahí, pues propiamente ese antígeno interactuará como tal con ese BCR, que es el receptor propiamente del linfocito B, que no es nada más que una inmunoglobulina que en algunos textos se menciona que es de tipo M o la misma D, que tiene como diferencia a las otras gamaglobulinas el péptido C, que es una proteína de enclave como tal a la membrana del linfocito. Entonces, eso sería como tal un sistema de activación, una vía. Entonces, la otra es propiamente por ese linfocito TCD4, que ya es cuando, digamos, ellos por interacción de las quimiosinas migran como tal hasta las zonas
aledañas como tal a ese folículo interactúan físicamente como tal con ese linfocito TCD4. Pásala. Pásala, Iván. Listo, entonces, al hablar como tal de esa interacción física que se genera como tal en esos bordes del folículo entre el linfocito TCD4 y el linfocito B, estamos hablando de que el linfocito B, una vez atrapó el antígeno por medio de ese receptor BCR, no lo activó, no envió señales para que se activara o proliferara, sino que más bien lo endocitó y el hacer una célula presentadora de antígenos, lo que hace es presentárselo por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 a al TCD4, lo que genera que el TCD4 se active y exprese como tal el CD40 ligando, que interactúa pues con el receptor del linfocito B, que es CD40, y también genere como tal algunos estímulos directamente asociados a las quimiosinas, que lo que van a hacer es generar una activación del linfocito B para que él regrese al centro germinal y una vez regrese, él prolifere y genere como tal lo que denominamos la hipermutación somática, que es cuando él genera el cambio de isotipo por la enzima ya mencionada, que es la desaminasa inducida por la hipoxia, y genere que cambie esos anticuerpos desde IgM, que son los que genera por esa activación normal de antígeno, a una mucho más específica, mediada por ejemplo por anticuerpos como la inmunoglobulina de tipo G. Antes de explicarles esta imagen, queremos darles a conocer algunas funciones importantes de los macrófagos, como las que juegan un papel importante en los procesos inflamatorios mediados por los linfocitos T. Estos actúan promoviendo la respuesta inflamatoria, además tienen funciones de célula efectora, la cual media el daño celular, y también tienen funciones de presentación de antígenos a los linfocitos T. Una de sus funciones más importantes es eliminar los microorganismos intracelulares. Debemos tener en cuenta que los macrófagos se activan por medio de señales generadoras de linfocitos T. Estas señales fueron determinadas para incluir la ligación de CD40 en monocitos, que son los precursores de los macrófagos. Es importante en la producción de algunas citoquinas, así como el rescate de apoptosis de los monocitos en circulación. Las señales derivadas de linfocitos TCD4 son importantes, como ya lo había mencionado anteriormente, para la activación de los macrófagos y la producción de óxido nítrico. Bueno, pues principalmente también cabe recalcar que los macrófagos, como dijo mi compañero, están asociados con este CD40 y CD40 ligando, propiamente porque pertenecen a una superfamilia de receptores de factores de necrosis tumoral. Entonces decían que básicamente CD40 era una señalización y se entraba en el contexto en las respuestas a patógenos y jugaban un papel crucial contra la defensa. En cambio, el CD40 ligando era un contexto más en cuanto a enfermedad autoinmune y en cuanto a enfermedades cardiovasculares. Se habla de unas quimiosinas beta producidas propiamente por estos macrófagos y estas quimiosinas beta únicamente se pueden producir si un macrófago induce a otro macrófago a través de este CD40 ligando para que las produzca. No pueden ser inducidas de otra forma, únicamente está. Y lo que hace es que se produzca una inflamación o una proinflamación, como podemos ver. En esta imagen, como se ve principalmente, la vía macrófago CD40 ligando para la generación de quimiosinas beta. La estimulación de los receptores de células T, los TCR, por el antígeno peptídico, presentados pues, por las moléculas del MHC, es suficiente para estimular un subconjunto de células T para que expresen rápidamente CD40 ligando. Los macrófagos que portan CD40 responden al contacto célula-célula con dichas células T, produciendo quimiosinas beta en 3 horas. Las quimiosinas beta resultantes pueden entonces actuar para atraer linfocitos y monocitos o macrófagos, adicionales al sitio de la reacción inmunitaria en el desarrollo o bloquear a las células T CD4 más cercanas. Bueno, ya vamos a hablar aquí en cuanto a los linfocitos CD8 citotóxicos, que son los mismos efectores. Lo que vamos a ver es que la interacción de CD40 ligando con CD40 favorece la liberación de interleucina 2 e interleucina 12, que es un anticuerpo monoclonal, y más específicamente interleucina 12 P40. Son factores de crecimiento y de proliferación, y lo que van a favorecer es que exista una proliferación, una expansión clonal y una formación de memoria en las células de CD8 o citotóxicas.
Estas células son importantes o fundamentales para la inmunidad contra tumores o cánceres y también son fundamentales contra bacterias o virus. ¿Cómo vamos a ver? Pues porque secretan interferón y también tienen vías de secreción para estimular la apoptosis, como lo vamos a ver en esta imagen. Entonces, para activar la apoptosis tienen dos vías, una vía secretoria y una no secretoria. Dentro de la secretoria vamos a tener que es mediada por perforinas y graenzimas. Estas perforinas y graenzimas lo que van a favorecer es que van a activar vías apoptósicas intracelulares, y la otra que es no secretoria es por Fas ligando, que va a tener receptor Fas que está en todas las células del cuerpo y va a activar la vía apoptótica extracelular. Finalmente, los dos procesos terminan en la apoptosis de la célula diana y asimismo va a matar la bacteria que se encuentra dentro de la célula o el virus que pues está afectando esta célula. Entonces, importante, dentro de los pacientes que tienen síndrome de hiperinmunoglobulina M, lo que vamos a encontrar es que vamos a tener una disminución de gamma globulinas, como lo son la G, la A y la E, y también vamos a tener una conservación de la gamma globulina M. Es importante porque como no tenemos un cambio de isotipo, se va a conservar esta inmunoglobulina, pero la G es deficiente. Esto también va a tener afectaciones. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que estos pacientes tienen infecciones repetidas, ya sean virales o de origen bacteriano, y aparte de eso, las colonias que se encuentran en las mucosas y los epitelios van a proliferar de manera excesiva. ¿Por qué? Porque hay una falta de regulación con inmunoglobulina A. Entonces, también vamos a encontrar que los linfocitos del tipo CD4 y CD8 se van a disminuir, y otras células también, como lo pueden ser los fagocitos, como los macrófagos, también pueden verse afectados, aunque no es tan común verlo. ¿Por qué? Porque ellos se regulan mediante otros mecanismos que pues en este caso no vamos a hablar. Como conclusiones, vamos a encontrar que el síndrome de hiperinmunoglobulina M lo que va a tener es que es un cuadro característico porque vamos a tener gamma globulinas disminuidas, como ya se mencionó, la E, la A y la G, y también es un síndrome que se caracteriza porque estos pacientes van a tener infecciones de origen bacteriano o de origen viral muy consecuentes. La mayoría de estos pacientes fallecen a causa de tumores o carcinomas que, pues como ya lo mencionamos, las células CD8 son importantes para mantener estos carcinomas a la ras, ¿no? Porque ellas tienen receptores para esas células cancerígenas y lo que van a hacer es, pues, activar vías apoptóticas. Igual, este síndrome es de mucho estudio, como ya mencionamos, abarcamos solo el tipo 1, pero pues antes solo se creía que era relacionado con el CD40 ligando, pero pues ahora tenemos la claridad de que abarca otras células y pues otros procesos, como se menciona en esta exposición. Por último, tenemos el caso clínico en el que nos basamos y también los artículos en los que nos basamos. Por otro lado, tenemos bibliografía en la que apoyamos la mayoría de esta exposición. Espero que les haya gustado mucho y muchas gracias.